¿Te imaginas que un jaguar pueda guiar a un ser humano hasta algo que podría salvar a toda una aldea? Ahora, imagina algo aún más increíble: que ese jaguar haya sido parte de un plan divino. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la fe y el instinto. La selva amazónica no perdona. Es belleza pura, pero también caos, misterio y prueba. Durante generaciones, la tribu Yauri había aprendido a vivir en equilibrio con ella, pero esa temporada el equilibrio se rompió. Las lluvias no paraban. El río crecido destruyó los cultivos. La caza escaseaba. Las frutas se pudrían antes de madurar. Y lo más duro, los niños comenzaban a enfermar por falta de alimento. En medio de ese panorama sombrío, los ancianos convocaron un consejo. Se necesitaba a alguien valiente, ágil y sobre todo con un corazón limpio. Alguien que pudiera internarse más allá de las rutas conocidas. Alguien dispuesto a caminar donde nadie antes se había atrevido. El elegido fue Yumani, joven, fuerte, pero con una humildad que no encajaba con los tiempos de escasez. No hablaba mucho, solo escuchaba. Tenía una sensibilidad para oír lo que la selva susurra entre ramas, lo que el viento revela entre hojas. Antes de partir, el chamán le colgó del cuello un collar hecho con semillas de ceiba, consagradas en un ritual de protección. No temas a lo que no entiendes, le dijo. Hay ojos que te observarán, algunos para probarte, otros para ayudarte. Con el amanecer, aún dibujando sombras largas, Yumani cruzó el borde del último sendero conocido. Llevaba una lanza, una pequeña bolsa con raíces secas y agua, y una oración en el corazón. A medida que se adentraba, el verde se hacía más denso. El suelo fangoso tragaba sus pasos. Los sonidos eran tantos que el silencio casi dolía. Lianas colgaban como serpientes dormidas. Pájaros de colores gritaban advertencias. Pero Yumani avanzaba. Al tercer día, sus provisiones se agotaban. Una picadura lo obligó a detenerse. La fiebre comenzaba a nublarle los sentidos. Cayó al pie de un árbol y durmió. O tal vez soñó. En medio de la bruma del delirio, un rugido lo sacudió. Abrió los ojos y ahí estaba. Un jaguar, negro como la noche, inmenso, a unos metros, observándolo. No gruñía, no se abalanzaba, solo lo miraba. Yumani no se movió. La fiebre aún le latía en las sienes, pero sus ojos estaban abiertos. El jaguar dio media vuelta y caminó, lentamente, hacia la espesura. Se detuvo, giró el rostro y lo miró otra vez. Fue entonces cuando Yumani lo entendió. No era un sueño, no era una amenaza, era una señal, y decidió seguirlo. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Quédate. Lo mejor está por venir. Durante horas, el jaguar caminó entre raíces retorcidas, bajando colinas, cruzando arroyos y atravesando zonas en las que la vegetación era tan densa que apenas pasaba la luz. Yumani lo seguía, a veces gateando, a veces trepando. El cansancio ya no era un obstáculo. Algo más lo guiaba: fe o destino.
En una zona baja, cubierta por neblina, el felino se detuvo. Con su pata delantera removió unas hojas, y entonces, como si un velo cayera del mundo, Yumani lo vio. Un pequeño claro. Allí, como protegido por un escudo invisible, crecía un campo silvestre, plantas que ningún miembro de la tribu había visto jamás, raíces gruesas, frutas secas, semillas, agua limpia, todo en silencio, todo intacto, como si la selva lo hubiera guardado para él. Yumani cayó de rodillas. No sabía si llorar o reír. El jaguar lo observaba desde la distancia. Cuando Yumani levantó la mirada para agradecerle, el animal ya no estaba. Solo quedaban sus huellas y el sonido del viento que parecía murmurar una bendición. Con todas sus fuerzas, Yumani recogió lo que pudo. Llenó su bolsa, marcó el lugar con señales para volver y emprendió el regreso. El camino fue más liviano, como si la selva ahora lo abrazara. Cuando regresó a la aldea, el chamán lo esperaba. Su rostro no mostraba sorpresa, solo reverencia. «Fuiste guiado», dijo, «no por un jaguar, sino por el espíritu del guardián de la selva. Te eligió porque sabías escuchar». Esa noche, por primera vez en semanas, hubo fuego, canto y comida. Los niños rieron. Los ancianos lloraron en silencio. Yumani no habló mucho, pero su mirada lo decía todo. Había visto algo más allá de lo humano. Había sido testigo de un milagro camuflado de bestia salvaje. El chamán proclamó que aquel lugar sería sagrado, que no debía ser explotado, solo visitado con respeto, y que Yumani, desde ese día, sería el guía espiritual de la tribu, no por su fuerza, sino por su fe. Años más tarde, cuando los niños crecían y escuchaban la historia del jaguar negro, algunos preguntaban, ¿y cómo supiste que podías seguirlo? Yumani siempre respondía lo mismo, porque no tenía miedo, y porque su mirada me habló más claro que cualquier palabra, porque a veces el instinto es Dios hablándonos sin voz. Y así quedó la leyenda. El jaguar que guió al hombre, el alimento escondido, la prueba superada, la fe premiada. Un relato que cruzó generaciones, un recuerdo tatuado en la selva y una enseñanza eterna. A veces, lo que creemos salvaje viene a salvarnos. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos en la próxima. Aquí se cuentan relatos que transforman el alma.